Economista le puso los puntos a O'Donnell y tiene Mambo en vivo. Para ayudar a un país grande, el Bueno, pero préstamo... objetivamente es así. Pará, déjame hablar, María. Si querés ganaste la discusión y ya está. Vos tal vez pensás que los países se parecen al país de Cristina. En general se parecen... No, me estás atribuyendo una idea que realmente... Bueno, es una te digo forma... por el tono de tus no. preguntas, me parece. ¿Cuál por eso. tono es la pregunta? Pero bueno, entonces... Hay todo un debate, porque este es un buen momento en las variables que el gobierno destaca como si fueran las señales que definen si su plan económico marcha bien o no, si todo marcha acorde al plan, como dicen, que básicamente tiene con el nivel del dólar y con el nivel de la inflación. El índice inflacionario que dio ayer la Ciudad de Buenos Aires, en ese sentido es una buena señal, dada que la salida parcial del cepo no afectó en términos de aceleración de la inflación. Y hay un montón de gente de la ortodoxia económica, casualmente los economistas que más valoró Milei en toda su carrera hacia la presidencia, que dicen, ojo, hay algo muy importante que no está resuelto, la piedra basal de este plan tiene que ver con algo que no es sostenible en el tiempo, que es el nivel del dólar planchado. Eso genera problemas de reserva, problemas de acuerdo con el fondo, etc. ¿Qué magnitud le das vos a ese problema? Es un tema a mirar, pero como en muchas cosas, como en la medicina, como en muchas otras disciplinas, a veces uno toca algo y mueve otra cosa y hay que mirar el equilibrio general, ¿no? Y acá no se trata de quién tiene razón, quién no tiene razón, quién es bueno, quién es malo. Acá hay distintas visiones sobre qué variable de corto plazo optimizar, ¿no? Entonces, yo empezaría, alejo un poquito el zoom. A ver. Hay algo sobre lo que estamos, en general, los economistas de acuerdo que lo que ha hecho muy bien el gobierno es haber puesto en caja las cuentas públicas. Un logro realmente muy elogiable. Pasamos de un déficit de 5 puntos del PIB, no de 15 como dice Milei, sino de 5 a 0 muy rápido, ¿no? A nosotros hacer un ajuste similar nos llevó 4 años. Entonces, en parte también, lección aprendida, un equipo económico que formó parte de esa experiencia, pone como prioridad hacer la corrección de las cuentas públicas muy rápido, también avalado por la situación inicial, había explotado el esquema anterior, entonces la gente creo que podía ver el contrafáctico del no ajuste más claramente. El gobierno empezó con un programa que combinó elementos muy ortodoxos con algunos, te diría, heterodoxos, que inclusive la heterodoxia no le reconoció al equipo económico porque no lo sentían del palo, ¿no? Creo que para economistas más ortodoxos, más clásicos, la tasa de interés inicial del programa era baja. El gobierno arrancó con una tasa de interés muy baja porque quería licuar deuda, o sea, bajar más rápido el ratio de deuda a PBI para recuperar solvencia. Tomó riesgos en ese sentido también, le salió bien. Durante todo el 24, yo era uno de los que pensaba que Argentina tenía que salir del cepo más rápido, pensaba que el gobierno estaba tomando más riesgos quedándose con los controles que saliendo. Esperó, terminó saliendo, consiguió un programa con el fondo muy bueno porque, es bastante inédito el porcentaje de fondos anticipados que pudo recibir el gobierno para salir. Y hoy la discusión ha quedado bastante acotada en el nivel del tipo de cambio, ¿no? En un tipo de cambio que flota bastante. Y que eventualmente si termina corrigiendo para arriba, un poco para arriba, más adelante, me parece que no va a ser algo muy traumático. Entonces estamos discutiendo en el margen algo que no determina el éxito o el fracaso del programa. Estamos discutiendo, me parece, el ritmo de la inflación de hoy versus la inflación de mañana. Es decir, hoy el gobierno podría, el día que sale del cepo, a 1.240, haber empezado a comprar reservas adentro de la banda de, recordemos que el gobierno estableció una banda en la cual dice yo compro a 1.000, vendo a 1.400. Al establecer esa banda está diciendo, bueno,
el nivel del medio es 1200, pero después dice, solo voy a comprar a 1000. Si hubiera puesto bandas más arriba, podría haber comprado más arriba. Entonces, está claro que el gobierno, al establecer ese nivel de bandas, priorizó que el tipo de cambio se aprecie para bajar más rápido la inflación. Y hay otros economistas que Una vez piensan... más. ¿eh? Una vez más. Es lo que viene haciendo. El gobierno ha tenido como un objetivo central desde que se inició la gestión de Milei, sí, bajar rápido la tasa de inflación. Pero digo, apreciando el tipo de cambio. Haciendo muchas cosas, o sea, porque apreciar el tipo de cambio... No No, solamente, pero, no, digo, pero no, lo digo a por... Mas, Alberto Fernández le hubiera encantado apreciar el tipo de cambio. No podían porque tenían las variables descontroladas. Que el tipo de cambio, digamos, se aprecie también responde a una realidad económica que es que se puede apreciar, ¿no? De hecho, hoy el gobierno no está interviniendo. El esquema que eligió propende a que el equilibrio pueda ser un poco más abajo, porque si hubiera elegido bandas más arriba, seguramente se estaría acomodando más arriba. Ahora, el gobierno podría haber comprado dólares a 1200, 1230, acumular reservas ahí, como muchos economistas piensan que sería positivo, el tipo de cambio ahí daría más tiempo para acomodar la competitividad de la economía, se acumularían reservas, que es lo que la Argentina en este momento no tiene. El gobierno ha decidido desinflar más rápido, ir más rápido con la inflación. Bueno, es una decisión, y creo que eso no quiere decir que este tipo de cambio sea el que vamos a tener siempre. No creo que haya nada perverso en haber elegido esto. Es un tipo de cambio que está bastante justito, pero que es, qué sé yo, 10% más competitivo que el que teníamos al final del gobierno de Cristina. Ahora, Un la minutito, un pregunta minutito. ahí siempre tiene que ver con... Un minuto, y termino sí. para poner en contexto el tipo de cambio. Es un tipo de cambio también parecido al que tenía la Argentina en los buenos años de la convertibilidad. No en el final, donde ya estaba muy apreciado, pero en 97, cuando la economía crecía bien, era este tipo de cambio real, con una salvedad. ¿97 crecía bien? Y sí, fue un buen año de crecimiento, sí. Pero Con una sí. salvedad. Los términos de intercambio, que es la relación entre los precios a los que exporta la Argentina y a los que importa la Argentina, que es una de las variables más importantes para la determinación del tipo de cambio real en los países que tienen tipo de cambio flotante, hoy los términos son 50% mejores que en los 90. Entonces no es una locura el tipo de cambio que tenemos. Y el gobierno, digamos, en su hoja de ruta prioriza bajar más rápido la inflación. Bueno, veremos cómo va. Hasta ahora las cosas le han salido bastante bien. Entonces, yo creo que, digamos, equilibrio general. Pero perdón, hay que, Nicolás, sí. a ver, le salieron bastante bien, pero necesito de otro acuerdo con el Fondo Monetario, a los 48.000 millones que ya había de deuda del gobierno de Macri cuando vos eras ministro, se suman ahora este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. El gobierno no compra... ¿Y qué tiene de malo? ¿Está bien? Bueno, el fondo te Pero presta... déjame seguir... Pero un minuto. No, pero un minuto. Sigo la pregunta Sí. y te pregunto. Sí. Sin comprar reservas, ¿cómo vas a hacer para pagarla al fondo? Bueno, hay muchas maneras de acumular reservas. Primero, Y está bien, que tiene malo con la... no tiene nada de malo este nivel de endeudamiento con el fondo. No tiene nada de malo, no tiene ¿Por? nada de malo. Bueno, primero, digamos, el fondo nos presta a una tasa muy preferencial, ¿no? Y Argentina es miembro del fondo y hemos Más o elegido... menos, teníamos los sobrecostos por permanecer hasta hace poco. Bueno, perfecto. O sea, entonces era Preferencial con LIBOR relación más a lo 2. que la- Está bien, 6. Preferencial con relación a lo que la Argentina Sí, hoy podría tomar sí. afuera, pero no preferencial con lo que otros países pueden tomar de deuda en el Pero no mundo. somos esos otros países, María, Bueno, pero somos estamos hablando de Argentina. Perú, estamos hablando de Chile, no estamos Bueno, está hablando bien. de Suiza. Entonces tengamos superávit fiscal y dentro de 20 años vamos a ser Perú. Ahora somos Argentina. Y entre las opciones que tenía Argentina tenemos emitir cuando necesitamos refinanciar deuda, ¿no? O tomamos deuda, usamos reservas o emitimos. La más virtuosa en este momento, dado que queremos bajar la inflación, es tomar deuda. Entonces, el fondo nos presta cuando todavía los mercados en dólares no nos prestan, eventualmente más adelante lo harán, no tiene
nada de malo. Em, y es mucho más barato que los que no cobraría el mercado. Hoy los bonos de Argentina rinden 7 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, o sea, que rinden 4,4, o sea, 11,5% sería lo que nos costaría ir al mercado. En el fondo nos cuesta menos de la mitad. Y eso nos ayuda. ¿Cómo vamos a acumular? Primero, Argentina tenía que empezar a repagarle al fondo en 2026. Entonces, ¿para qué esperar al 2026 para tener un nuevo programa? Lo tomamos ahora. Vamos Para generando. pagarlo al fondo. Sí, sí, sí. Vamos generando más previsibilidad, menos riesgo. Lo que queremos es una Argentina con menos riesgos financieros, donde no estemos pensando, ¿alcanza la plata para pagar el próximo vencimiento de julio, de enero? Estamos lentamente saliendo de eso y eso es algo positivo. Hay distintas maneras de acumular reservas. Una hubiera sido empezar a comprar a 1.200, 1.240, 1.230. Otra es, por ejemplo, emitir deuda en pesos contra dólares, que es muy probable que es algo que el gobierno haga. Porque hay apetito para colocar en inversores institucionales de otros países deuda en pesos a largo plazo, que se suscriba en dólares y que se pague al tipo de cambio vigente en pesos, que no es un problema de corto plazo porque típicamente se puede emitir a 3, 5, 10 años y a uno en el medio lo único que hace es pagar los intereses semestrales. Y eso es lo que han hecho muchos países. Y eso es muy probable que ocurra y que sea uno de los mecanismos que utilice el gobierno para, para cumplir la meta de reservas que acordó con el fondo de junio. Entonces no me sorprendería Ahora, que ocurra dar, en el corto plazo. Una visión alternativa que no tiene por qué ser la mía, pero quiero por lo menos usarla para seguir charlando. Yo he seguido ante todo este año un debate, a ver, yo siempre digo, si tuviera que, sin dar la vida por esto, definirme yo entre heterodoxos y ortodoxos, yo me definiría como heterodoxo. Insisto, sin dar la vida, pues son herramientas, depende de cuándo, cuánto, qué momento, qué magnitud, etc. Y vi en la otra familia, la familia de la ortodoxia, un debate muy interesante durante este año y medio, que es más o menos lo que estamos viendo. Sí. Donde un montón de gente le decía, mirá, si vos seguís insistiendo en el dólar barato a este nivel, vas a tener un problema con las reservas. Lo vas a tener el segundo semestre, decía Cavallo. No lo tuvo porque el blanqueo resolvió ese problema, pero lo tuvo en el primer semestre de este año. A punto tal de que el gobierno fue gastando un montón de reservas para sostener un dólar barato que todo el mundo le decía era insostenible. Entonces ahí hay una pérdida de capital que tiene la Argentina en base en un sistema que, por más que le des dólares blanqueo, le des los dólares que provienen de la recesión, por la cual importás menos dólares de una cosecha buena, se te van comiendo los dólares y comiendo los dólares, entonces se te van gastando las reservas, tenés una semicrisis y la solventás con deuda. O sea, entra de nuevo un montón de plata porque ya no tenés la plata que te generaba la economía. Y entonces, cuando en el debate que hay sobre el tipo de cambio, yo no veo una cuestión, veo que puede ser lo que vos decís, pero también que puede ser que se ha vuelto a un sistema parecido al anterior, con más confianza, porque hay más reservas, porque tomamos deuda, y entonces el que compraba dólares, si no tienen dólares no lo compro porque no va a subir, y entonces hay un poco más de estabilidad, eso baja la inflación, pero vuelve al riesgo mismo que planteaban los que ganaron la discusión previa al 14 de abril. Entonces lo que me pregunto es, a ver, una economía con el dólar a este nivel, cuando uno ve la cifra de turismo, ve la cifra de cuenta corriente, pérdidas de 1.000 millones de dólares por mes, etcétera, etcétera, en un país que no los tiene, o para tenerlos tiene que endeudarse y sobreendeudarse para pagar la deuda que se endeudó, me pregunto si realmente la mirada es tranquila, como la que vos decís, y ojalá fuera así, o si lo que estamos viendo es, una vez más, una historia que ya vimos muchas veces. O sea, dólar barato, incentivo para importar y no para exportar, apertura de economía, pérdida de reservas y requerimiento de deuda permanente para que se sostenga, hasta que se termine la deuda. Primero, digamos, la deuda crece cuando uno tiene déficit fiscal. Digamos, si uno no tiene déficit fiscal... Pero ahora creció sin déficit fiscal, 20.000 millones. No. Si vos mirás, vos tenés que mirar el patrimonio neto del gobierno, ¿no? Porque claro, es como decir... Con Cristina, entre 2010 y 2015 no colocaba bonos en dólares, pero se morfó todo el patrimonio del Banco Central. Acuérdense por qué lo terminan echando a Martín Redrado del Banco Central,
cuando sacan la ley de pago soberano que implicaba que le robaban al Banco Central entre 10 y 15 mil millones de dólares por año, hasta que terminaron con un saqueo del Banco Central. Entonces vos tenés que mirar... Cuando salieron del fondo o después. No, después. Después. Esto después. Sí, con la pelea posterior. Entonces, eso fue una ley, digamos, para que el Banco Central le transfiera todos los años reservas que había acumulado durante mucho tiempo antes. Entonces, ahora el fondo le dio a la Argentina dinero. Ese dinero está en el activo del Banco Central, ¿no? Y en el pasivo. Por supuesto, y en el pasivo. Bueno, está en el activo y está en el pasivo. Entonces, patrimonialmente estamos igual. Entonces hay que ver cómo vamos de acá para adelante, ¿no? Hay que ver cómo vamos de acá para adelante, qué genera en términos de confianza. Entonces, esto acaba de empezar, ¿no? Y hay que hacer un esfuerzo por no pensar en buenos, malos. Estoy de acuerdo. Entonces, yo creo, digamos, es cierto que el gobierno tiene un sesgo a mirar mucho la inflación del mes que viene. A mí me gustaría que mire más la del año que viene y me sentiría más cómodo si estuviera acumulando reservas comprando. Eso tiene un riesgo porque uno emite pesos. O sea, para comprar las reservas uno emite pesos. Entonces, tiene pasivos en el Banco Central que en algún momento pueden... Entonces, hay un motivo por el cual también el gobierno dice, yo no quiero emitir tantos pesos y prefiero hacerlo de esta manera. Quiero de repente emitir deuda denominada en pesos, pero no pesos que están ahí vivos en el sistema financiero, que como velociraptors me pueden venir a correr contra las reservas pasado mañana. En cambio, si yo debo a 3, 5 años, bueno, estoy más tranquilo. Es una alternativa y no está mal. Entonces, y es una manera de acumular reservas. Entonces, bueno, veremos. Yo creo que están yendo por ese camino. Ahora, la otra cuestión. ¿Por qué la Argentina estuvo perdiendo reservas el año pasado? Estuvo perdiendo reservas porque no pudo renovar vencimientos de la deuda, porque el Banco Central compraba dólares, compraba y compraba. ¿Por qué? Porque tenía superávit externo muy fuerte, ¿no? La cuenta corriente del balance de pagos el año pasado terminó en superávit. ¿Y ahora? Este año va a dar medio punto de déficit. Es un nivel, digamos, de déficit de cuenta corriente muy bajito, ¿no? Para ponerlo en contexto, cuando se cae la convertibilidad, cuando viene el default de Rusia, se caen los términos de intercambio. Argentina tenía 5 puntos de déficit en la cuenta corriente del balance de pagos, que se trató de corregir con tipo de cambio fijo, con un ajuste recesivo, tratando de tener deflación, y no llegamos. En el medio la política crujió, ¿no? Hoy arrancamos el año pasado con medio punto de superávit en la cuenta corriente del balance de pagos, de vengada. Este año vamos a terminar probablemente con entre medio y un punto de déficit, que es algo que en general los países tienen más déficit en la cuenta corriente del balance de pagos. Entonces todavía, digamos, hasta te diría, bueno, tenemos este tipo de cambio también, porque las cuentas externas están muy bien todavía. Ahora, entonces, decís no llegamos, ¿no? Me parece inevitable una pregunta un poco retrospectiva, ¿no? Si el fondo le da a la Argentina, al gobierno Macri, vos eras ministro de Economía, el máximo préstamo de la historia del mundo del Fondo Monetario Internacional. sí, que no es así tampoco. ¿Por qué? La Argentina es el único país del G20 que recientemente ha ido al FMI, ¿no? Entonces, como es una economía grande, como Argentina es un país grande, la cantidad de recursos que le van a dar es grande. Suponete que Italia fuera al FMI, no le darían 44.000 millones, le darían 500.000. Si uno mira el programa que tuvo Portugal, que no está en el G20, en términos de PBI fue más grande, en términos de cuotas con el fondo fue más grande. Si miramos el programa de Uruguay en 2002-2003, en términos de PBI, en términos de cuotas de Uruguay con el fondo, fue mucho más grande que la Argentina. Pero en términos es más absolutos, chiquito. no relativos. Está bien, Sí. pero en términos absolutos es como decir, es comparar algo que no tiene sentido. Bueno, pero si O sea, uno mira el mundo y ponerle no, está que... bien, para un titular de diario sí, pero para No, no, hablar pero como hoy en día- seriamente, como economista, Nicolás, para mí está es una bien. discusión Hoy en- fútil. hoy en Si día querés el titular, 30 está bárbaro, No, pero pero no hoy es en- una discusión de, hoy de en día- economistas serios. Bueno, hoy en día el 30% de lo que el
Fondo Monetario tiene prestado a cualquier país. ¡Qué horror! Bueno, un Está para tercio. eso. Sí, No, un Pero tercio no lo tiene somos la un tercio del Argentina. mundo. No importa. Si el fondo Entonces, si no somos un tercio del mundo y tenemos un tercio de los fondos, tenemos un tratamiento como y si el fondo muy- necesita 2 trillones de dólares más, los va a tener de los accionistas del fondo. Entonces, ese no es un tema. Bueno, Ahora, ¿por qué salió mal? no salió mal. No salió mal. La idea de que los países, viene un mago con la varita mágica, y PRIM aplica un programa y al día siguiente está todo funcionando, somos todos ricos, no hay pobres, la economía está creciendo y María está contenta, no funciona así. Entonces, déjame contarte para qué para qué el fondo le presta a los países. El fondo le presta a los países mientras sufren un shock de balance de pagos. Nosotros tuvimos un shock de balance de pagos en 2018. Tuvimos la sequía, empezaron a subir las tasas en Estados Unidos, teníamos un déficit en la cuenta corriente de balance de pagos porque teníamos déficit fiscal. Y entonces porque la tenían Argentina dólar- gastaba de más. Y porque el dólar estaba atrasado. O Este, sea, uno de los elementos, yo te puedo entender lo del déficit fiscal. El dólar a 17 en ese momento se reveló atrasado. De hecho, cuando el mercado se impuso, el dólar se fue a 60. O sea, 60 2 años después, 45 6 meses después. Es decir, a ver, Mira, yo no quería entrar en ese momento, pero yo me acuerdo... atrasado o no atrasado, digamos, son conceptos también, es ex post, porque, digamos, Brasil tuvo un tipo de cambio recontra apreciado durante Pero un ministro 10 de Economía años. un ministro de Economía tiene que tener una visión ex ante, no Bueno, ex post. este- Mínimo, ¿no? Bueno, el tipo de cambio flotaba, ¿no? El tipo de cambio flotaba y estaba flotando ahí. Y entonces, cuando uno recibe un shock, primero el tipo de cambio ajustó, nosotros lo dejamos ajustar, y uno va al fondo, ¿para qué? Para que el fondo te dé la manito mientras uno corrige la economía, que es un proceso que dura unos 4 trimestres, entre 2, 4, 5 trimestres, en los cuales uno reemplaza los dólares financieros que estaba tomando del mercado por dólares comerciales. O sea, se adapta a que la entrada de capitales es menor para generar más dólares comerciales. Que eso es lo que ocurrió en 2018. Y estaba ocurriendo. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, en este video quiero hablar un poco de lo que es el próximo blanqueo que creo que se puede llegar a dar, que me parece que es fundamental pensar la manera que tiene el liberalismo, ¿no? Las ideas del liberalismo, de mover la economía, ¿no? De empezar a mover la economía. No es a través de emisión monetaria, como tantas veces dijeron, porque lo dijeron, muchas veces hay muchos clips que lo admitieron, el kirchnerismo y un montón de, bueno, Perón decía también lo mismo, bueno, esas ideas, ¿no? Del populismo de inyectar plata emitida sin respaldo a la economía a través de planes platita, cuotas sin interés, esto, viste, como todo, empezar a meter por ahí a través de medios estatales, cosa de que se reactive la economía, porque claro, hay más plata y la gente siente que está mejor, pero al final va a estar peor porque tiene esa plata va a traer consigo inflación, que es el impuesto que te socava de a poco. Cuestión, la forma que para mi entender, tiene el liberalismo justamente es incentivar a que la gente deje de ahorrar y tener el canuto en dólares o lo que sea en su casa, metidito ahí como impoluto, como que no es nada, eso yo no toco nada, sino diciendo, che, pero metelo acá, dale, comprate ese terreno que te ibas a comprar, comprate esa camioneta, comprate ese auto y hacelo Didi, hacelo taxi. Esta manera o comprate lavarropas y ponete un local de lavarrap o lo que sea. Comprá cosas que te motiven, máquinas de coser y hacer buzos de viaje egresado, qué sé yo. Mover la economía a partir del canuto chiquito que tiene la gente, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Además también, ¿por qué pienso esto? Porque se pueden implementar distintos, porque ¿con qué me van a salir? Con que, pero estás fomentando el lavado de activos, del narcotráfico, etcétera. No, a ver, hay mecanismos, ¿no? Que yo la verdad no lo sé muy precisamente, pero sí que escuché a Caputo, a Guillermo Francos hablando específicamente sobre este tema. Hay mecanismos como para que la plata del narcotráfico no entre acá. Hay mecanismos. Y por otro lado, estamos hablando de montos bajos. No vamos a decir, no, bueno, viste, para inyectar plata al mercado 10 millones de dólares. No, estamos hablando de montos bajos. El canuto que cada uno tiene en su casa. Yo creo que eso, a ver,
me parece que eso también es válido en un país que tiene semejante trauma con la economía como Argentina, ¿verdad? Que es, después de Rusia y de China, el país que más, que más dólares tiene físicos. Esto lo dicen todos los economistas. Entonces, la verdad que es para aprovechar eso. Hay que mover esa plata. Si nosotros movemos esa plata, gente, vamos a ser un país rico, de verdad. Pero hay que mover, hay que confiar. Y bueno, y ahí donde entra esto de la confianza, que eso es otro tema. Pero bueno, yo quería hablar específicamente de cómo piensa cada modelo el hecho de mover la economía. Uno lo piensa a partir de incentivar a la gente a que invierta, y el otro lo piensa a partir de inyectar plata y vamos a ver qué pasa, después se la fumará otro gobierno. Es así. Así que nada, gente, un saludo, nos vemos en el próximo y chau chau.